¿Y si Atlántida no fuera solo un cuento filosófico, sino la memoria borrada de una colonia angélica caída? Lo que Platón susurró, los profetas lo gritaron. Mucho antes de los primeros reinos humanos, cuando el polvo de la creación aún reposaba sobre los valles de la tierra recién formada. Un dominio oculto se alzaba en las orillas de los abismos. Era invisible a los ojos mortales, pero presente en todos los mitos que sobrevivieron al tiempo. Atlántida. Una palabra que resuena como leyenda, pero vibra como profecía en los recovecos de la memoria espiritual de la humanidad. Para muchos, es solo un símbolo filosófico. Pero para los que ven con ojos espirituales, Atlántida es un susurro del pasado que nunca fue olvidado. Una ciudad que nació de la caída y fue engullida por el juicio. Platón relató su historia como quien revela un recuerdo fragmentado. Habló de una isla magnífica, circular, rodeada por anillos de agua y tierra, con templos resplandecientes y columnas cubiertas por metales que los hombres modernos ni siquiera comprenden. Pero sus palabras venían de tradiciones aún más antiguas, de sacerdotes egipcios que guardaban registros del tiempo en que los dioses caminaron entre los hombres. ¿Y si esos dioses fueran, en verdad, los ángeles caídos? ¿Y si esa civilización sumergida hubiera sido fundada no por hombres, sino por entidades espirituales que descendieron a la tierra con un propósito sombrío? El libro de Génesis, en su capítulo 6, habla sobre los hijos de Dios que tomaron para sí a las hijas de los hombres. De este acto surgieron los Nefilim, gigantes de renombre. Pero lo que pocos perciben es que ese evento no fue solo un desvío moral. Fue la construcción de una nueva orden sobre la tierra, una alianza profana entre los cielos corrompidos y los hombres. Atlántida, bajo esa perspectiva, deja de ser un mito y pasa a ser el centro de un pacto espiritual, un trono erigido fuera del dominio divino, un puesto avanzado de la rebelión. Los vigilantes descritos en el libro de Enoc son los mismos que, según las tradiciones antiguas, descendieron sobre el monte Hermón y firmaron un juramento eterno. No eran pocos, eran 200. Pero en lugar de limitar su influencia al desierto o a las montañas, buscaron algo mayor. Establecieron una ciudad, un modelo, un trono. Y esa ciudad, bañada por las aguas y las bendiciones profanas, resonaba con poder sobrenatural. Atlántida no era solo un lugar de ciencia avanzada, sino un santuario de adoración espiritual corrompida, donde saberes ocultos eran entregados como regalo, pero exigían sacrificios como precio. En muchas tradiciones antiguas, los mares son vistos como lugares sagrados, portales, límites entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. El agua no solo simboliza la vida, sino también el olvido, la prisión, el juicio. El mar, entonces, se convirtió en la tumba de todo lo que era impuro. Y lo que está sumergido hoy fue antes un trono erigido contra los cielos. Atlántida fue condenada no por su arrogancia humana, sino por su esencia espiritual. El juicio no vino de los hombres, sino de Dios. Y cuando él vio que los tronos caídos se habían consolidado, hundió la ciudad entera, sellando en las profundidades no solo estructuras, sino entidades. Lo más perturbador es percibir que el recuerdo de Atlántida no murió con el hundimiento de la ciudad. Por el contrario, fue preservado en fragmentos, ecos y símbolos. Aparece en leyendas indígenas, en historias africanas, en tradiciones asiáticas. En cada continente hay una versión de un reino perdido, un imperio hundido, un trono olvidado, como si el propio planeta guardara la memoria de la caída. Como si el mar murmurara constantemente sobre lo que un día se alzó sobre él. Pero ¿por qué persiste ese recuerdo? Tal vez porque lo que fue hundido aún vive. Tal vez porque los tronos, aunque sumergidos, nunca fueron destruidos por completo. En Apocalipsis, se dice que el mar devolverá a sus muertos. Y si los muertos no son solo cuerpos, sino pactos, principados, reinados olvidados, Atlántida, en ese sentido, sería el preludio de lo que está por retornar, una señal de que los portones aún existen y pueden ser abiertos. Lo más inquietante, sin embargo, no es imaginar que Atlántida fue real, es considerar que nunca desapareció completamente, que bajo los océanos hay más que ruinas, hay sellos, hay tronos, hay voces adormecidas,
esperando el momento en que los límites entre el cielo y la tierra, entre el tiempo y la eternidad, vuelvan a romperse. Porque aquello que fue construido por manos caídas, jamás se rinde sin luchar por resurgir. En la Biblia, hay tronos, dominaciones, principados y potestades, pero no todos están en los cielos. Algunos están hundidos y gobiernan desde el abismo. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre los poderes invisibles que actúan en las regiones celestiales, hablaba de una realidad que trasciende el plano humano. Tronos, dominaciones, principados y potestades no son solo metáforas, son designaciones espirituales de una jerarquía invisible, una orden que opera sobre los destinos de las naciones, influyendo no solo en eventos políticos, sino en el flujo de la propia historia. Sin embargo, hay algo que pocos perciben. Esa jerarquía también sufrió la caída, y aquellos que antes gobernaban al lado de la luz, ahora reinan en las tinieblas más profundas, en los abismos. La idea de tronos espirituales aparece en diversos pasajes de las Escrituras. En Colosenses, por ejemplo, Pablo afirma que todas las cosas fueron creadas por Dios, sean tronos, soberanías, principados o potestades. Pero hay una ambigüedad aquí. Si fueron creadas para el bien, ¿cómo se volvieron corruptas? La respuesta está en la rebelión. Cuando Lucifer se alzó contra el Altísimo, no lo hizo solo. Legiones de seres espirituales lo siguieron, y entre ellos había aquellos que ocupaban tronos de autoridad. Esos tronos no fueron destruidos, fueron desviados. El abismo, en el lenguaje bíblico, no es solo un lugar de oscuridad. Es una prisión, una fortaleza invertida donde fuerzas antiguas fueron arrojadas. El libro de Apocalipsis habla de un ángel que tiene la llave del abismo y libera criaturas que habían sido aprisionadas desde tiempos inmemoriales. Si hay llaves, hay portones. Si hay portones, hay reinos. Y si hay reinos, hay tronos. El abismo no es un vacío. Es un territorio espiritual estructurado, habitado, comandado y gobernado por entidades que antes brillaban como estrellas. Es en ese contexto que surgen nombres olvidados, divinidades marinas y dioses de las aguas que resuenan entre las civilizaciones antiguas. Dagón, Enki, Poseidón, figuras envueltas en leyendas, pero que cargan características de soberanía, conocimiento oculto y dominio sobre las aguas. ¿Serían solo proyecciones culturales o reflejos distorsionados de los tronos caídos? La conexión entre esas figuras y los dominios abisales es perturbadora. Dagón, por ejemplo, era adorado entre los filisteos como un dios pez. Enki, en la mitología sumeria, era el señor de las aguas y del conocimiento profundo. Poseidón, entre los griegos, controlaba terremotos y tormentas, pero también juzgaba a los que invadían su reino. Todos ellos, de alguna forma, estaban ligados al fondo del mar. Como si la memoria de los pueblos antiguos supiera que ahí había reyes espirituales olvidados. Pero esos tronos no son pasivos. Incluso aprisionados, aún emiten influencia. En Efesios 6:12, Pablo advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que operan en las regiones celestes. Esto significa que el mal no actúa de forma desorganizada. Hay una jerarquía, una estrategia, una red, y parte de esa red está oculta, hundida bajo las aguas del mundo. No como ruinas, sino como fortalezas espirituales selladas. Lo que hace todo aún más inquietante es la percepción de que esos tronos operan en dos niveles, como seres espirituales y como estructuras. Un trono no es solo una entidad, es también un sistema. Es una forma de gobierno, una lógica, una ideología. Cuando un trono cae, no desaparece, se adapta, se transforma en narrativa, en cultura, en sistema. Un trono hundido en el mar puede alzarse en la mente de una generación. Puede reinar en las decisiones de líderes. Puede moldear el rumbo de civilizaciones enteras. El enemigo no solo ruge, estructura. Por eso, al mirar al mundo moderno, no debemos imaginar que estamos libres de los tronos antiguos. Cambiaron de forma, pero no de esencia. Continúan operando, y muchos aún responden a ellos, incluso sin saberlo. Las aguas en la Biblia simbolizan pueblos, multitudes y naciones. Cuando Apocalipsis habla de la bestia que sube del mar,
Está describiendo más que una entidad apocalíptica. Está revelando que algo antiguo, escondido entre los pueblos, surgirá para dominar. Y es justamente del mar, símbolo del caos y la rebelión, que esas fuerzas emergerán. Los tronos de los abismos no están inactivos. Aguardan. Son como semillas ocultas en suelo profundo, esperando el tiempo justo para brotar nuevamente. Y cuando ese tiempo llegue, traerán consigo no solo destrucción, sino recuerdos. Recuerdos de una rebelión antigua, de una gloria corrompida, de una orden caída que insiste en regresar, porque lo que fue arrojado al abismo aún respira. Del mar, de Japón a las costas de América, ciudades enteras yacen en silencio, pero sus cimientos fueron erguidos por manos que no eran humanas. Alrededor del globo, bajo las aguas silenciosas de océanos y mares, yacen ciudades olvidadas, estructuras colosales, templos sumergidos y formas imposibles de ser explicadas por la arqueología convencional. Son monumentos que desafían el tiempo y la lógica, cuyos orígenes permanecen envueltos en neblina y controversia. Los pueblos antiguos parecen haber dejado rastros de civilizaciones que, según los registros históricos tradicionales, jamás deberían haber existido. Pero ¿y si esas ciudades no fueron solo fruto de la ingeniosidad humana? ¿Y si, en sus fundamentos, están impresas las huellas de seres que vinieron de arriba y que cayeron? En Yonaguni, en Japón, una estructura monumental hecha de bloques gigantescos reposa bajo el mar. Sus líneas son demasiado geométricas, demasiado precisas, organizadas con una inteligencia que escapa a los límites de las civilizaciones preclásicas. Para algunos se trata de una formación natural esculpida por las aguas a lo largo de milenios, pero para otros es el vestigio de una ciudad que se hundió antes de que la historia comenzara. Un fragmento de una era donde los dioses caminaban entre los hombres, moldeando territorios con conocimiento prohibido. Ahí, bajo la superficie, el silencio de las piedras parece guardar secretos que el mundo moderno teme confrontar. No muy lejos, en el Mediterráneo, reposa Pablo Petri, una de las ciudades sumergidas más antiguas jamás encontradas. Sus calles, casas, cámaras y tumbas están tan bien preservadas que es posible trazar el plano original de la ciudad. Sin embargo, hay algo en su diseño que remite a una organización sagrada, como si hubiera sido erigida según un patrón celestial. Las estructuras están orientadas por propósitos que escapan a la simple urbanización. Ahí, cada línea, cada ángulo, parece haber sido pensado con precisión ritualística. ¿Habría sido este el modelo de una ciudad construida por hombres bajo inspiración de los caídos? La costa egipcia también revela un misterio. Heracleion, una ciudad mencionada por antiguos escritores griegos, pero considerada una leyenda hasta su redescubrimiento. Sus columnas, estatuas y artefactos reposan, ahora bajo las aguas, como un museo fantasma. Pero entre los objetos encontrados, hay ídolos y símbolos que remiten al culto de entidades marinas. Dioses que ofrecían poder a cambio de fidelidad. La presencia de esos dioses es un indicio claro de la interferencia espiritual que moldeaba esas civilizaciones. No estamos solo ante ciudades comunes, sino ante polos espirituales, puntos de conexión entre el mundo visible y el invisible. Esas ciudades no fueron solo destruidas, fueron sumergidas. Ese detalle es vital. El patrón se repite. Estructuras que cayeron no solo en el tiempo, sino en las aguas. La Biblia y los textos apócrifos sugieren que el diluvio no fue solo un castigo genérico. Fue un juicio contra una generación contaminada, contra culturas que habían sido invadidas, corrompidas, modificadas por una alianza entre humanos y los caídos. Ciudades enteras fueron sepultadas no por casualidad, sino como un acto divino de purificación. El mar se convirtió en el calabozo de aquello que necesitaba ser sellado. Pero hay aún otra capa en esa narrativa: la presencia de los Nefilim, gigantes nacidos de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres humanas. Seres de fuerza sobrenatural y sabiduría más allá de la carne. ¿Serían ellos los constructores de esas ciudades? En Enoc, se dice que esos seres enseñaron a los hombres las ciencias ocultas, los metales, los encantamientos y las armas de guerra.
Es plausible, entonces, imaginar que esas ciudades sumergidas fueron centros de aprendizaje profano, verdaderos laboratorios donde el conocimiento celestial fue distorsionado y entregado a los hombres para fines destructivos. Lo que está bajo las aguas, por tanto, no es solo historia perdida. Es evidencia espiritual. Es memoria petrificada. Cada ruina, cada muralla hundida, cada estatua cubierta por corales, es un testigo silencioso de un pasado prohibido. Esas ciudades fueron borradas de la superficie, pero jamás del registro celestial. Permanecen vivas en capas invisibles, influyendo inconscientemente en culturas modernas, mitologías y hasta tecnologías. El espíritu de las ciudades caídas aún respira entre nosotros. No con voz audible, sino con señales, con estructuras, con ideas que se repiten. ¿Y qué decir de las ciudades que aún no han sido encontradas? ¿Cuántas están ocultas en -1200 fosas profundas, protegidas por corrientes y selladas por un tiempo indecible? Hay relatos de pescadores, buzos y satélites que detectaron formaciones inexplicables en lugares remotos. Las autoridades callan, la ciencia duda, pero los ojos espirituales perciben que lo que fue escondido un día será revelado. El fondo del mar es más que una tumba. Es un libro cerrado, aguardando la mano que se atreva a abrirlo. No se trata solo de arqueología o mitología, se trata de discernimiento espiritual. Esas ciudades fueron erigidas con propósito, destruidas con juicio y preservadas con silencio. Son los sepulcros de los pactos antiguos, las bases de los reinos ocultos. Y cada piedra sumergida es un recordatorio de que lo que comenzó con una caída aún no ha terminado. No todo pacto es hecho en la cima de una montaña. Algunos fueron sellados entre corrientes marinas, con sangre y promesas de dominio eterno. Desde los tiempos más antiguos, la humanidad recurrió a las aguas como escenario de consagraciones y rituales. El mar, símbolo de vida y muerte, de nacimiento y olvido, siempre fue más que un ambiente natural, fue un escenario espiritual. Profetas y sacerdotes, magos y reyes entendieron el poder oculto del océano. Pero hay un secreto aún más profundo, pactos antiguos, sellados no en las alturas, sino en las profundidades, entre seres caídos y hombres dispuestos a intercambiar adoración por conocimiento prohibido. El mar no solo fue testigo, fue un testigo silencioso de acuerdos que resuenan hasta hoy. El libro de Enoc relata que los ángeles caídos, al descender sobre el monte Hermón, firmaron un pacto entre sí para no retroceder. Juraron que tomarían esposas humanas, generarían hijos híbridos y enseñarían a los hombres los secretos del cielo. Pero lo que pocos perciben es que ese pacto no quedó restringido a la tierra, reverberó en las aguas. En las tradiciones apócrifas, en las leyendas orientales, en los relatos africanos y en las memorias indígenas, hay menciones constantes a entidades que emergen del mar para ofrecer poder, sabiduría, curación y guerra, a cambio de lealtad espiritual. Las aguas representan lo inconsciente, lo oculto, lo que escapa al control humano. Por eso, los pactos sellados en las profundidades tienen un peso aún mayor. Son duraderos, casi indestructibles. Cuando los ángeles caídos establecieron sus alianzas con la humanidad, eligieron lugares simbólicos, ríos, lagos, mares, lugares donde el velo entre mundos se volvía más delgado. La tradición mística enseña que el agua carga memoria espiritual. Lo que se sella en ella permanece, incluso si los cuerpos perecen. Por eso, muchos de esos pactos resisten al tiempo, como cadenas invisibles que aún atan a civilizaciones enteras. Entre las culturas de Mesopotamia encontramos el relato de Oans, una criatura mitad hombre, mitad pez, que emergió de las aguas para enseñar a los hombres la escritura, la agricultura, la astrología. Los babilonios lo reverenciaban como benefactor, pero los que leen con discernimiento ven otra cosa. Una entidad caótica, venida del abismo, ofreciendo sabiduría a cambio de devoción. Ese patrón se repite en muchas culturas. Divinidades marinas descienden hasta los hombres, ofrecen avances, imponen rituales y exigen sacrificios. Esas no son metáforas, son memorias distorsionadas de pactos reales. En el contexto bíblico, el mar es símbolo de rebelión y aprisionamiento. En Job, Dios pregunta,
¿Quién encerró el mar con puertas cuando irrumpió del vientre? Y en Apocalipsis, se lee que el mar devolverá a sus muertos. Ese lenguaje apunta a algo más que literalidad. El mar es prisión y también archivo espiritual. En él están tronos hundidos, sellos rotos, nombres olvidados, pactos que no fueron anulados, solo encubiertos, pactos que según la profecía, un día emergerán junto con aquellos que los hicieron. Hay indicios de que muchos de esos acuerdos continúan activos. Algunos estudiosos señalan el hecho de que muchas civilizaciones costeras florecieron súbitamente, con avances tecnológicos y rituales inusuales, siempre ligados a divinidades marinas. Ciudades como Tiro, Sidón, Cartago y hasta puertos misteriosos en el Golfo Pérsico cargan marcas espirituales densas. Sus dioses exigían sangre, sus rituales involucraban inmersiones, sus alianzas trascendían lo visible. No eran solo centros comerciales. Eran fortalezas espirituales erigidas sobre pactos sellados en las mareas. Los pactos hechos en las aguas tienen un propósito: establecer dominio continuo. Al sellar esos acuerdos, los ángeles caídos no estaban interesados en alianzas momentáneas. Buscaban raíces espirituales profundas que resistieran al tiempo e influyeran en generaciones. Cada gota de sangre derramada en los rituales acuáticos era una ofrenda espiritual. Cada nombre invocado bajo las olas era un contrato. Y esos contratos no se borran con el olvido. Permanecen vinculados a la tierra, a las ciudades, a las familias. El mar guarda registros que ni los cielos ignoran. En 1900, muchas tradiciones ocultistas. El agua es usada como espejo espiritual. Magos antiguos arrojaban objetos en lagos para sellar hechizos. Sacerdotes entregaban ofrendas a las corrientes, clamando por bendiciones, protección o destrucción. Todo eso ecoa a prácticas ancestrales ligadas a pactos más antiguos, aquellos hechos entre los primeros caídos y los primeros hombres seducidos. Y hay relatos de que, en ciertos puntos del mundo, esos pactos continúan siendo renovados, incluso si nadie lo percibe conscientemente. Las aguas aún reciben votos. Los abismos aún responden, pero lo que realmente hace esos pactos peligrosos es su persistencia. Incluso si los participantes han desaparecido, los efectos permanecen. Las alianzas hechas entre el cielo caído y la tierra contaminada no se disuelven por completo. Crean ecos espirituales, realidades paralelas, distorsiones en el curso natural de las cosas. Ciudades se hunden, naciones se corrompen, culturas enteras entran en declive. Y todo eso tiene origen en una semilla lanzada en el fondo. Una promesa hecha en medio del sonido de las corrientes, sellada no con tinta, sino con fe distorsionada y obediencia ciega. El secreto de los abismos es simple y terrible. No olvidan. El mar escucha, el mar habla, el mar guarda. Lo que fue sellado entre sus olas jamás desaparece por completo. Y a medida que el tiempo avanza, los ecos de esos pactos se vuelven más audibles, porque los acuerdos antiguos, incluso ocultos, aún piden cumplimiento. Aún aguardan el regreso de aquellos que los sellaron. Aún susurran a los que se atreven a escuchar. ¿Pensaste que estaban muertos? Los tronos hablan en las estructuras de poder, en las religiones corrompidas, en las ideologías que nacen del caos. El tiempo puede borrar nombres, sepultar historias y hundir ciudades, pero no silencia voces espirituales. Los tronos que fueron sellados bajo las aguas, aunque escondidos, jamás dejaron de ejercer influencia. No hablan con palabras audibles, ni aparecen en formas visibles, pero resuenan detrás de decisiones, ideas, sistemas y estructuras que moldean la civilización moderna. Lo que fue forjado en el abismo continúa vivo, no con apariencia monstruosa, sino con apariencia aceptable, disfrazada de progreso, libertad y luz. El mal aprendió a usar máscaras. En cada cultura, los pactos hechos con entidades caídas dejaron raíces profundas. Esas raíces crecieron en silencio, se ramificaron por ideologías, instituciones, religiones, filosofías. El espíritu que movía a los reyes de las ciudades hundidas ahora mueve los consejos políticos del mundo. Lo que un día se reveló como divinidad del mar, hoy aparece como política pública, movimiento global o discurso científico. La forma cambió. La esencia, no. Los tronos sumergidos continúan emitiendo órdenes,
y los hombres continúan obedeciendo, incluso sin saber a quién sirven. El libro de Apocalipsis habla de la gran prostituta sentada sobre muchas aguas. Esas aguas, dice el propio texto, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. La mujer simboliza un sistema global de corrupción, idolatría, comercio espiritual y dominación cultural. Su conexión con el mar es evidente. No surgió del desierto, ni de las montañas, sino de las corrientes, de las mismas donde fueron sellados los tronos caídos. La bestia que la sostiene sube del mar, cargando consigo los códigos del caos ancestral. El mundo moderno es, en 1900 en parte, una extensión de la influencia de esos poderes ocultos. El espíritu de Babilonia, mencionado en las Escrituras, también está ligado a las aguas. Babilonia no era una ciudad costera, pero su sistema espiritual era marítimo. Era un imperio que controlaba rutas comerciales, intercambiaba mercancías e ideas, esparcía idolatría y manipulación. El mar representa, en ese contexto, el tránsito de las iniquidades. Lo que se derrama en el océano se extiende sin control. Lo mismo ocurre con las ideas corrompidas que hoy fluyen por todos los rincones de la tierra, impregnando corazones, moldeando conciencias, construyendo altares invisibles. Ideologías contemporáneas que niegan lo sagrado, que exaltan al hombre como medida de todas las cosas, que rechazan límites y celebran el caos, no surgieron por casualidad. Son ecos de las promesas hechas en las aguas. Cuando los ángeles caídos enseñaron a los hombres los secretos del cielo, no lo hicieron por generosidad. Lo hicieron para deformar la creación. Hoy, esa deformación se manifiesta en sistemas que exaltan la destrucción de la verdad, la dilución de la identidad espiritual y el abandono de la reverencia. Lo que un día fue sellado bajo los mares, ahora emerge como cultura dominante. Las religiones tampoco escaparon. Muchas fueron, a lo largo de los siglos, infiltradas por símbolos, doctrinas y prácticas que no vinieron del cielo, sino de las profundidades. El sincretismo, la idolatría disfrazada, los cultos a entidades con nombres cambiados, los altares erigidos a quien no es Dios. Todo eso denuncia la influencia de los tronos hundidos. Hay iglesias que predican poder, pero no arrepentimiento. Hay templos que prometen milagros, pero venden alma. El altar fue tomado por voces que no vienen del Espíritu Santo, sino de los pactos olvidados. El arte, el entretenimiento, la música, los medios. Cada uno de esos sectores está impregnado por inspiraciones que no siempre son humanas, mensajes subliminales, narrativas que glorifican el abismo, símbolos ocultos disfrazados de estética. Todo apunta a un sistema que, sin declarar guerra, conduce a las masas a una aceptación natural del caos. Lo que antes se escondía en las sombras de los rituales, ahora baila bajo los reflectores del escenario. Los tronos hablan por canciones, películas, discursos y algoritmos. La economía global también refleja esa influencia. El culto al oro, a la opulencia, al poder por medio del control financiero, resuena con los días de Tiro, Sidón, Babilonia y Roma. Esas ciudades, todas ligadas al mar, eran centros de comercio y perversión. Sus reyes negociaban cuerpos y almas. Hoy, las multinacionales deciden el rumbo de las naciones. Los mercados manipulan gobiernos, y los valores humanos son reducidos a métricas digitales. El espíritu que hundió antiguas ciudades aún dirige los barcos invisibles de la codicia y el dominio. Pero lo más alarmante es que esa influencia es invisible, opera por detrás, nunca se muestra como realmente es. Los tronos sumergidos aprendieron a manipular sin ser notados. Prefieren la sugestión a la imposición. Prefieren la confusión a la revelación. Prefieren el consenso a la verdad. Por eso, discernir esa influencia exige ojos espirituales. No se trata de ver demonios en cada esquina, sino de percibir los engranajes ocultos detrás del mundo visible. Donde hay confusión, idolatría, distorsión y orgullo, hay un trono hablando. Los tronos hundidos aún están activos. No necesitan ser levantados para actuar. Actúan bajo la superficie. Son como serpientes sumergidas, que controlan las aguas sin romper la superficie. Su fuerza está en la sutileza, su victoria en el olvido.
si el mundo ignora su existencia, reinan libres. Pero para los que despiertan, las voces sumergidas se convierten en ruido. Un ruido que denuncia el fin de un ciclo. Porque todo lo que se oculta, un día será revelado, y lo que hoy gobierna desde las aguas, mañana será juzgado en el fuego. Las aguas cubrieron los tronos, pero por poco tiempo. Está escrito que el mar devolverá a sus muertos, y con ellos a sus reyes caídos. Hay un versículo en las Escrituras que resuena como trueno sobre los océanos, y el mar entregó a los muertos que en él había. Apocalipsis 20:13. Para los que ven solo la superficie del texto, se trata de una referencia al juicio final. Pero para los que disciernen los símbolos espirituales, esa frase carga algo mucho más profundo. El mar, símbolo del caos, de la rebelión, de la prisión invisible, guarda en sus entrañas los tronos olvidados, los pactos sellados y los reyes espirituales que un día gobernaron en tinieblas. Ese versículo anuncia que el juicio no vendrá solo sobre la tierra, sino también sobre las profundidades. Durante siglos, el mar fue tratado como una frontera intransponible entre lo visible y lo oculto. En él, fueron sepultadas ciudades, hundidas alianzas, soterrados nombres que un día comandaron imperios espirituales. Pero las aguas no fueron hechas para guardar para siempre. Son temporales, son sellos provisionales. El mar, que hoy aprisiona, mañana será forzado a liberar. La orden vendrá de lo alto, y no habrá corriente capaz de resistir. Aquello que está sumergido, tanto en el sentido físico como espiritual, resurgirá para ser juzgado ante el trono de Dios. La profecía dice que el mar devolverá a los muertos. Pero ¿quiénes son esos muertos? Ciertamente no solo hombres que perecieron en naufragios o desastres. Son también los reyes caídos, los principados aprisionados, los tronos que colapsaron pero no fueron destruidos. Son voces enterradas bajo las olas, alianzas ocultas selladas entre dimensiones, entidades que desde los días de Enoc aguardan el tiempo del ajuste final. Esos muertos espirituales aún influyen, pero en el juicio no solo susurrarán, gritarán ante el justo juez, expuestos por la luz que atraviesa hasta el abismo más profundo. Desde el diluvio, las aguas se convirtieron en lugar de sepultura de los errores antiguos. Cuando juzgó el mundo en los días humanos, hundió no solo cuerpos, sino también pactos. La humanidad fue lavada, pero los vestigios de la rebelión permanecieron en el fondo, como ecos sellados a la espera del fin. El mar se convirtió en una fosa colectiva de hombres, poderes, espíritus y traiciones, todo mantenidos fuera de la vista, pero nunca fuera de la memoria divina. El juicio del pasado fue solo el preludio de un juicio mayor, que aún está por venir. En Apocalipsis, el mar es mencionado como el lugar de donde sube la bestia. Esa figura simbólica representa el sistema final de rebelión contra el orden divino. No es casualidad que venga del mar. Su origen está ligado al caos ancestral, al poder que fue sumergido, pero no anulado. El mar, en ese contexto, es un portal. Cuando se abra, no traerá tanto destrucción como revelación. Todo lo que fue escondido será puesto a la vista. Los que caminaron por la tierra sin saber qué había bajo sus pasos, verán las raíces invisibles que los guiaban. La apertura del mar en el fin de los tiempos no será un evento natural, sino apenas un fenómeno visible. Será como la remoción de un velo, el rasgar de un manto antiguo. Los reinos enterrados se alzarán, no para retomar el poder, sino para rendir cuentas. Los ángeles caídos, los reyes híbridos, los sacerdotes de las aguas, todos serán llevados a la luz. Las ruinas escondidas darán paso a testimonios, y los pactos olvidados, otrora firmados en silencio, serán leídos ante la corte divina, porque el juicio no ignora lo que está fuera de la superficie. Lo alcanza todo. Lo más impactante es que muchas de esas estructuras espirituales aún están activas. Mientras duermen en las aguas, aún se manifiestan en sombras. Pero en el día del juicio, no tendrán dónde esconderse. Las corrientes que las mantenían ocultas no serán más protección, sino cadenas. Las ciudades sumergidas serán abiertas como páginas, y los tronos profanos, por más poderosos que hayan sido tanto, serán comparados al polvo ante el trono de la justicia. Porque Dios no olvida, posterga. Pero cuando llega el momento,
ejecuta lo que determinó desde el principio. La escena final es la más poderosa. El mar ya no existe. En Apocalipsis 21 se dice que en la nueva creación, el mar ya no existía. Eso es más que una descripción geográfica. Es un decreto espiritual. El mar como símbolo del caos, como prisión, como escenario de rebeliones, será deshecho. El espacio donde fueron hechos pactos profanos será removido de la eternidad. No habrá más portales entre luz y tinieblas. No habrá más sellos por romper. No habrá más abismos por cerrar. Todo será pleno. Y los que un día se alzaron contra el Altísimo, incluso desde las profundidades, conocerán el fin definitivo. Cuando los tronos se levanten de las aguas, no será para reinar, será para caer de una vez. El tiempo de la influencia silenciosa se acabará. El tiempo de los pactos ocultos será roto. Y todo aquello que fue escondido bajo corrientes eternas será arrojado ante la luz que jamás se apaga. El juicio de las aguas será el fin del ciclo de los caídos. Porque incluso el mar está sujeto a la palabra. Hay un momento en el silencio de las profundidades en que la mirada humana no encuentra más solo oscuridad, sino espejos. Espejos que no reflejan rostros, sino verdades escondidas. Durante todo el recorrido por esas aguas olvidadas, caminamos entre ruinas, pactos y tronos. Pero ahora, ante el abismo, no miramos más hacia él. Sentimos que él también nos observa, porque lo que está en las profundidades no es solo el pasado. Es el testimonio vivo de todo aquello que el cielo selló y la tierra intentó olvidar. El abismo, desde los primeros versos de la Biblia, está presente como símbolo primordial. Antes de la luz, antes de la forma, había tinieblas sobre la faz del abismo. Y es ahí donde regresamos al final de esta trayectoria, no como quien cae, sino como quien contempla, porque ahora sabemos que ahí no se encuentra solo caos, sino registros, memorias espirituales de una creación que desafió al Creador, pactos que se alzaron contra el trono eterno y fueron arrojados a las aguas como sentencia, pero no fueron borrados, fueron silenciados. Hasta ahora, la primera creación no está perdida, sino sellada. Las ciudades no están muertas, sino dormidas. Los tronos no están destruidos, sino condenados. Y todo eso vive, no en mitos o fantasías, sino en estructuras espirituales que aún operan en los bastidores del mundo visible. Es por eso que el mar aún ruge. Por eso hay algo en los sueños, en las leyendas, en los símbolos. Algo que no logramos nombrar, pero sentimos. Porque el abismo guarda lo que no soportamos ver. A lo largo de esta narrativa, fuimos llevados a reconocer que la guerra espiritual no se limita al cielo o a la tierra. Atraviesa las aguas, penetra los abismos, se inscribe en piedras sumergidas y pactos olvidados. Y más que eso, resuena en la humanidad, porque todo aquello que fue hecho por los caídos tuvo como blanco final el corazón del hombre. Los tronos fundados en las profundidades no querían solo gobernar mares, sino dominar almas. Y es por eso que el fin de esta historia no es solo un desenlace, es un llamado, no al miedo, sino a la vigilancia. Porque lo que está por venir ya fue anunciado, y aquello que se levanta del mar no será sorpresa para los que vigilan. Los que leen las señales saben que las voces sumergidas están más altas, los pactos antiguos están más activos. El sello del mar está a punto de ser roto. Y cuando eso ocurra, no será el hombre quien mire al abismo. Será el abismo el que mire de vuelta, exigiendo respuesta. Pero hay esperanza, porque por encima de todos los mares hay un trono que jamás se hundió, un gobierno eterno que no puede ser subvertido. La verdad es que, incluso cuando el abismo se levante, se doblará, porque ninguna profundidad resiste a la luz, y todo nombre, trono o pacto que un día se alzó contra el Altísimo será llevado al suelo.